para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Meditando en este pasaje bíblico, vamos a orar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula El desarrollo del carácter. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 32, nos decía: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Ministerio de Curación, página 386, y nos dice: ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Ninguna victoria que podamos generar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Domingo 24 de enero, en sintonía con el Espíritu de Dios. ¿Cómo ayudó Dios a David en Keila y Maón? Dios bendijo a David en la batalla por librar la ciudad de Keila y pudo vencer a los filisteos. Sin embargo, David tuvo que consultar acerca de si los moradores de Keila lo iban a entregar. Dios contestó su oración y permitió que David saliera de esta ciudad y no fuese atrapado. Luego, cuando David estuvo rodeado en Maón, en otra ciudad, por el ejército de Saúl, Dios intervino para que Saúl tuviese un contratiempo en el reino y se retire y David pudiese escapar. Ahora, un aspecto muy importante, que es evidente en la vida de oración de David en este difícil momento. Primer punto, David no hacía nada sin consultar primero a Dios. Tenía todos sus planes en consulta. Y segundo, cuando recibía o cuando tenía la certeza de que Dios iba a dirigir sus planes, entonces los ponía en ejecución. Pregunta B. ¿Qué sucedió cuando Saúl entró en la cueva de Engadi? Resulta que Saúl también entró en la cueva de Engadi, pero él no se dio cuenta de que en el fondo estaban David y sus hombres dentro de esa misma cueva. Ahora, los soldados de David le dijeron que esta era una señal o una oportunidad que Dios le daba para matar a Saúl. Sin embargo, David solamente se acercó y cortó el borde del manto de Saúl, pero al hacerlo se sintió turbado. Dijo también a sus hombres que a pesar de que todo lo que ellos aseveraban de que Dios había entregado en las manos de David la vida de Saúl, él no levantaría su mano contra el ungido de Dios. Amén. A continuación, desarrollaremos el tópico del día lunes, que lleva por título Devolviendo bien por mal. La pregunta nos cuestiona: ¿qué podemos aprender del acto de misericordiosa sensatez de David hacia Saúl? El versículo que nos cita es el que teníamos como verso áureo, que en otra versión de la Biblia nos dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. David tuvo a bien en recordar la ley de Dios y las enseñanzas de Moisés.
El siguiente versículo que cita en Romanos 12:19, el apóstol Pablo cita un versículo escrito en Deuteronomio 32:35, y que dice Jehová: mía es la venganza y la retribución. La nota, que fue extraída del artículo publicado por la hermana White en el periódico The Sign of Time del 12 de octubre de 1888, nos dice que la conducta de David puso de manifiesto que tenía un soberano a quien obedecía. No podía permitir que sus pasiones naturales lo vencieran, pues sabía que el que se enseñorea de su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad. Si hubiese sido guiado y controlado por los sentimientos humanos, habría razonado que el Señor había colocado a su enemigo bajo su poder a fin de que pudiera matarlo y para que se apoderara del gobierno de Israel. El hecho de que Saúl hubiese sido elegido divinamente como rey de Israel lo mantenía a salvo, pues David servía concienzudamente a Dios y en ninguna forma hubiera hecho daño al ungido de Jehová. La pregunta B nos dice: describa cómo David apeló al corazón de Saúl. El relato bíblico que se encuentra en 1 Samuel 24, 7 al 15, nos habla de cómo David, saliendo de la cueva, luego de que cortara un pedazo del manto de Saúl, llamó la atención del rey y le mostró el pedazo de tela que le faltaba en su manto. Le preguntó: ¿por qué escucha a quienes conspiran para verlos enemistados? Le dijo que estuvo tan cerca que pudo cortarle la ropa, y ni cuenta se había dado. Que quienes lo acompañaban también le dijeron que tenía la oportunidad de matarlo y librarse del problema, pero él había respondido que no haría mal alguno al ungido de Jehová. Lo llamó padre, dado que era el padre de su esposa y era la forma cariñosa que llamaban a sus suegros. Además puso a Dios como testigo y juez entre ellos dos. La pregunta C nos indaga diciendo: ¿qué deberíamos aprender de la cautela de David respecto a la aparentemente cálida respuesta de Saúl a su misericordia? 1 Samuel 24, 16 al 22 nos relata cómo Saúl se conmovió con la demostración de David y correspondió el afecto de éste llamándolo hijo. Lloró, se arrepintió y reconoció su falta y la decisión de Dios de poner otro rey sobre Israel. Además, hizo prometer a David que no mataría, como era costumbre de los pueblos vecinos, a la descendencia del rey derrocado. El espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, página 718, nos dice lo siguiente: conociendo la conducta pasada de Saúl, como la conocía David, no podía depositar ninguna confianza en las seguridades que el rey le había dado, ni esperar que su arrepentimiento continuase por mucho tiempo. Así que cuando Saúl regresó a su casa, David se quedó en las fortalezas de las montañas. Sigamos estudiando esta interesante historia que lleva consigo muchísimas enseñanzas. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3 perteneciente al día martes 26 de enero, cuyo subtítulo es Más desilusiones. La pregunta A nos dice: ¿qué ocurrió en un momento en que Israel parecía más necesitado de orientación y seguridad? En el libro 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 1, queda registrado lo siguiente: murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Dios llamó al descenso a su anciano siervo precisamente cuando la nación estaba agobiada por luchas internas y parecía más necesario que nunca el consejo sereno y piadoso de Samuel. El pueblo se hacía amargas reflexiones cuando miraba el silencioso sepulcro del profeta y recordaba cuán insensato había sido al rechazarle como gobernante, porque había estado tan estrechamente relacionado con el cielo que parecía vincular a todo Israel ante el trono de Jehová. Samuel era quien les había enseñado a amar y obedecer a Dios, pero ahora que había muerto, el pueblo se veía abandonado a la merced de un rey unido a Satanás, que iba separándolo de Dios y del cielo. Cuando el pueblo comparaba la conducta de Saúl con la de Samuel, veía el error que habían cometido al desear un rey. El pueblo creyó ahora que Dios la abandonaba. El rey no le parecía sino un poco menos que un loco. La justicia se había pervertido y el orden se había trocado en confusión.
Patriarcas y Profetas, página 720. La pregunta B nos dice: ¿a dónde huyó David después de la muerte de Samuel? ¿Y qué había en su corazón allí? El mismo versículo que leímos antes continuaba con lo siguiente: y se levantó David y se fue al desierto de Parán. David aprovechó la ocasión para buscar un sitio más seguro y huyó al desierto de Parán. Allí fue donde compuso el Salmo 120 y el Salmo 121. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Y el Salmo 121, un salmo el cual le tengo mucho cariño, demuestra la practicidad de la confianza que David tenía en Jehová. En el desierto, que es una tierra donde en el día se llega a altas temperaturas y de noche a un frío muy intenso. Y es ahí donde David miraba y decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Realmente David vivió bajo el cuidado de Jehová. Pudo ver cómo éste realmente lo protegía. David necesitaba de Jehová y Jehová estuvo ahí ayudándolo. Meditemos mucho, hermanos, en este salmo y veamos cómo Jehová siempre nos protegió, aún en intensos rayos del sol, en temperaturas altas, en los grandes fríos. Jehová siempre estuvo ahí dándonos un refugio, un amparo. Es importante meditar en esto, como David huyó buscando protección de Jehová y Jehová estuvo ahí, a donde quiera que David estaba yendo. La pregunta C nos dice: ¿cómo fue puesto a prueba el espíritu bondadoso de David en Parán? En el libro 1 de Samuel, capítulo 25, versículos 4 al 12, nos cuenta que en el desierto de Parán, David y sus hombres habían sido algo así como una muralla protectora para los pastores y los rebaños de Nabal, el cual los hombres que estaban con David cuidaban sus rebaños. Recordemos que David era pastor y tenía mucha experiencia, y ahora a este rico se le pedía que, de su abundancia, aliviaran algo las necesidades de aquellos que le habían prestado tan valiosos servicios. Bien podían David y sus hombres haber tomado los rebaños y manadas de Nabal, pero no lo hicieron. Se comportaron honradamente. ¿Pero qué sucedió? Nabal no reconoció la bondad de ellos. Patriarcas y Profetas, página 722. Lamentablemente, Nabal se aprovechó del trabajo de David y sus hombres. Se benefició del cuidado que ellos les dieron. Al negar darle alimento, Nabal había demostrado cuán codicioso era su corazón. Sabía que David había protegido. David no le pedía caridad, sino que le pidió algún aporte por el cuidado que éste le había dado. El corazón duro de este hombre rico no cedió a las peticiones. Vemos que no solamente le cierra las puertas, la oportunidad de ayudar al prójimo, sino que cierra las puertas a recibir una bendición importante de Dios. En la hora de hacer el bien, uno se beneficia grandemente del Espíritu de Dios. Tengamos la oportunidad de analizar esta lección, las actitudes de David, cómo era sensible al Espíritu Santo, cómo su corazón buscaba a Dios, en contraste a los corazones que buscaban hacer el mal a través de un impulso egoísta, impulsado por el enemigo. Busquemos más a Dios y estar en contacto con el Espíritu Santo, que nuestro corazón se renueve día a día para encontrar así la bendición de Dios. Es mi deseo, hermanos, para mí y para ustedes. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día miércoles 27 de enero estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Una influencia suavizadora. El inciso A nos dice, describe la reacción de David ante la ingratitud de Nabal y nos cita 1 de Samuel, capítulo 25, el versículo 13, 21 y 22. Y allí nos dice el versículo 13, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. También David ciñó su espada,
y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Entonces aquí podemos ver cómo David reaccionó frente al agravio de Nabal de una manera impulsiva. Dice que salieron armados, decididos a destruir la casa de Nabal, a matar a sus siervos y a su familia. La nota nos dice que David ordenó a sus hombres a prepararse para un encuentro. Y dice que David actuó más en armonía con el carácter de Saúl que con el de él mismo, ¿no? De una manera impulsiva, más como lo hubiese hecho Saúl. Dice que David todavía debía aprender en la escuela de la aflicción. La pregunta B nos dice lo siguiente: ¿cómo respondió Abigail, la esposa de Nabal? Nos cita 1 de Samuel, el capítulo 25, el versículo 14 al 20. Y allí nos cuenta que uno de los siervos de Nabal contó la situación para Abigail, cómo David los había ayudado en el desierto, cómo había sido una muralla, un escudo, una bendición para ellos, los había protegido de todo mal allí y que nada les había faltado gracias a que David los había protegido. Y cómo Nabal fue ingrato con David y le devolvió mal por bien, ¿no? ¿Qué hizo Abigail? Dice que reaccionó de una manera rápida. Nos dice el versículo 18: entonces Abigail tomó luego 200 panes y 2 odres de vino, y 5 ovejas guisadas, y 5 medidas de grano tostado, y 5 tortas, y 100 tortas de pasas, y 200 panes de higo seco, y los cargó en asnos. Y dijo a sus jóvenes: id delante de mí, que yo os seguiré luego. Pero nada declaró a su marido. Y sentándose sobre su asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres que venían frente a ella, y ella fue a encontrarlos. Entonces reaccionó rápidamente, sin contarle a su marido, cargó víveres y los envió para David, y ella misma dice que subió sobre su asno y se fue al encuentro de David. El inciso C, la pregunta C, nos dice lo siguiente: ¿qué podemos aprender de Abigail en su encuentro con David? Y allí nos cita 1 de Samuel, el capítulo 25, el versículo 23 al 31. Y allí nos dice cómo reaccionó, qué podemos aprender sobre Abigail, nos cuenta, ¿no? Y aquí podemos ver lo que pasó en este encuentro. Y nos dice que Abigail descendió de su asno y puso su rostro en tierra, se postró frente a David y le dijo, el 25 nos dice: no haga caso, mi señor, de este hombre de Belial, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vio los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Ahora, esta bendición que tu sierva ha traído a mi señor, se dé a los jóvenes que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Entonces vemos cómo actuó esta mujer piadosa de una manera rápida, eficiente, y al encontrarse con David de una manera sencilla, con sencillez, con amor, con paciencia, con paz. Y vemos cómo influenció a David con una atmósfera de, como nos decía el subtítulo, suavizadora, ¿no? Entonces fue una influencia suavizadora para David y lo hizo pensar sobre la acción que él estaba tomando, ¿no? Nos dice la nota que Abigail era sabia para aconsejar y reprender. La ira de David se disipó bajo el poder de su influencia y razonamiento. Quedó convencido de que había tomado un camino malo y que había perdido el dominio de su propio espíritu. Con corazón humilde
recibió la reprensión en armonía con sus propias palabras, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Qué linda historia, como aquí en la pregunta C, que podamos aprender, como nos dice, que podemos aprender de este encuentro con David, de Abigail con David, ¿no? Podamos aprender de esta mujer piadosa y que podamos ser una influencia suavizadora para los demás. El espíritu de amor de Cristo, el Espíritu Santo nos llene de ese amor y que podamos ser una bendición para los demás. Que Dios nos pueda bendecir. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Continuamos estudiando la lección de esta semana y en particular el día jueves 28 de enero, cuyo título era Recibiendo la reprensión con gratitud. La primera pregunta nos dice lo siguiente: explica la profundidad del aprecio de David por el espíritu suavizador de Abigail y la lección que nos da. Nos dice allí en 1 Samuel 25, 32 al 35, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venirme al encuentro, de aquí a mañana no le quedara a Nabal meante a la pared. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y díjole: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y tenídote respeto. La nota nos dice que son muchos los que cuando se les reprende se creen dignos de alabanza si reciben el reproche sin impacientarse. Pero cuán pocos aceptan la reprensión con gratitud de corazón y bendicen a los que tratan de evitarles que sigan un sendero malo. Por el contrario, muchos de nosotros incluso nos indignamos o nos enojamos cuando somos reprendidos, cuando se nos señala nuestro mal proceder. Aprendamos de David, quien tomó y aceptó la reprensión con gratitud. Para poder aceptar con amabilidad los reproches, se necesita sobre todo humildad. Algo que destaca en la actitud de David es que David no se esforzó por justificar sus acciones. Además, David había aprendido a ser testigo de las obras de la providencia y pudo discernir la mano divina en estos acontecimientos, en la presencia de Abigail, y agradeció no solo a esta mujer, sino agradeció también a Dios, porque actuó a través de ella en el momento y en el lugar preciso. La pregunta B nos dice lo siguiente: ¿cómo creció David con todas estas experiencias? Romanos nos dice allí que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces es interesante que David pasó por estos diversos escalones. La tribulación y la prueba produjo en él paciencia, ¿verdad? En el hombre natural, por el contrario, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, las pruebas y tribulaciones solo producen impaciencia, ¿verdad? Incomodidad, incluso desaliento. Pero los que son espirituales, ¿verdad? Estas pruebas o estas aflicciones producen paciencia y una resistencia para todas las pruebas que vendrán posteriormente. Se produce un aprendizaje, ¿verdad? Esto fue lo que experimentó David, ¿verdad? De cada una de estas pruebas obtuvo un verdadero aprendizaje. Por último, la pregunta final nos dice lo siguiente: aunque la influencia de Abigail había tenido preciosos resultados, ¿qué paso siguiente dio David que no era el correcto y por qué no lo era? Leemos allí en Samuel que después de este acontecimiento, ¿verdad?, donde ellos se encuentran, pasado 10 días, Jehová hirió a Nabal y éste murió. Y los criados de David fueron enviados, ¿verdad?, a hablar a Abigail para tomarla por mujer. Y dice que David también tomó a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus 2 mujeres, porque Saúl había dado su hija Mical, que originalmente estaba casada con David, a otro hombre, ¿verdad?, que era Palti, hijo de Lais. Entonces,
¿Por qué este paso no era el correcto? ¿Por qué no era correcto tener varias mujeres? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta costumbre, ¿verdad? Que es la poligamia. La poligamia se menciona por primera vez en la Biblia en Génesis y hablando particularmente de un hombre llamado Lamec, el cual nos dice la Biblia en Génesis 4:19 que tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Este hombre fue el primero en pervertir el matrimonio, tal como había sido establecido por Dios en el jardín del Edén. Y es interesante que a lo largo de todos los ejemplos que vemos en la Biblia, me vienen a la mente ahora la historia de Abraham cuando tomó a Agar, la historia de Jacob y sus 4 mujeres. Esta costumbre siempre generó un detrimento de la relación matrimonial, un detrimento de la felicidad y la estabilidad familiar. El espíritu de profecía nos dice que la poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Dice además que Dios no sancionó la poligamia en ningún caso. Va en contra de su voluntad y sabía que destruiría la felicidad del hombre. Entonces vemos que David cometió un gran error, ¿verdad?, al tomar varias mujeres. Y la nota nos dice que aún hombres grandes y buenos erraron al seguir prácticas del mundo. Vemos, como leímos anteriormente en el espíritu de profecía, que la poligamia se había difundido. Ahora, la nota también aclara que los resultados amargos de casarse con muchas esposas fueron gravemente sentidos por David a través de toda su vida. Apreciados hermanos, puede pasarnos hoy en día a nosotros que estemos adoptando prácticas que están ampliamente difundidas en el mundo. Quizá no es la poligamia, obviamente, pero quizá estemos tomando costumbres o hábitos o prácticas que están allá afuera y que no son del agrado de Dios. Tomemos cuidado, pidamos a Dios sabiduría y discernimiento para que Él nos ayude con esto. Feliz sábado a todos los hermanos que están siguiendo el estudio de la escuela sabática por esta plataforma. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado en toda la semana. La lección comenzó relatándonos 2 historias que ocurrieron mientras David huía de Saúl. La primera nos contaba cómo fue que David fue a liberar una ciudad ubicada al sur de Palestina, ciudad fortificada y que era la frontera con el resto del territorio de Canaán. Allí, las incursiones filisteas eran muy comunes, por lo cual esa ciudad era un punto neurálgico contra las invasiones de las naciones del sur. La historia nos cuenta que David consultó a Jehová, y éste le respondió de forma positiva, de modo que fue a ayudar a Keila contra la invasión de los filisteos. Pero una vez cumplida la misión, volvió a consultar a Dios por la posibilidad de que ese pueblo lo entregara en manos de Saúl. Y allí Jehová también contestó a su siervo, dándole a conocer el peligro que corría si se quedaba por más tiempo en ese valle. Tiempo después, mientras huía escondiéndose entre las montañas, ocurrió que Saúl, cansado de la persecución, se dispuso a descansar en una cueva, la cueva de En-Gadi, y fue allí donde David demostró su compasión y respeto por una persona que fue elegida para ocupar un puesto importante dentro del pueblo de Dios, y decidió no hacer ningún daño al ungido de Jehová. Esta situación se la hizo saber a Saúl al otro día, y Saúl se compadeció y dejó de perseguirlo, prometiéndole no hacerlo más, cosa que David tomó con cautela, conociendo el carácter del rey. Entre esta situación conflictiva del rey rechazado por Dios y el nuevo ungido de Jehová, ocurrió un hecho muy importante para el pueblo de Israel. El último juez de Israel había fallecido. David ya no tenía un testigo ni una persona con autoridad ante la nación como lo fue Samuel para verificar y reivindicar su situación como futuro rey de Israel. Ni tampoco tenía a nadie a quien el rey Saúl respetara como lo hacía con Samuel, para que pudiera interceder por él. Así que huyó al desierto de Param, ubicado al lado de las cadenas montañosas del Sinaí. Sabemos que David ayudaba a quien necesitaba ser protegido en esa zona limítrofe con las naciones paganas. Fue así que un día se enteró que un hombre hacendado, rico, a quien él siempre estuvo dispuesto a ayudar a proteger sus ganados y sus riquezas,
estaba esquilando muy cerca de donde ellos se ubicaban. Así que envió mensajeros a pedir algo de suministros para alimentar a sus hombres. Este hombre, Nabal, respondió con dureza y sin caridad, desconociendo quién era ese hombre que lo había protegido en infinidad de veces diciendo que no les daría nada. Fue allí, en esa ocasión, en que David cambió su forma de actuar y se preparó con todos sus hombres para ir en contra de ese hacendado. Si no hubiera sido por la esposa de Nabal, esta historia hubiera terminado en una tragedia. Abigail fue un excelente diplomático. Pudo arreglar la situación sin necesidad de violencia y puso en los oídos de David una reflexión a modo de reprensión. David iba a ser el futuro rey de Israel y su comportamiento se estaba pareciendo más al de Saúl que al rey que Dios quería para su pueblo. Finalmente, David comprende la situación y acepta la reprensión con humildad. Estas lecciones de humildad y servicio que nos trae esta lección son para todos nosotros. Muchas veces, por las dificultades de la vida o por simple autocompasión, nos negamos a ayudar a nuestro prójimo, alegando la pregunta, ¿qué hicieron ellos por mí? David ayudó a un pueblo entero y luego iba a ser traicionado. También nos da la enseñanza de cómo debemos tratar a quienes nos persiguen o se declaran nuestros enemigos. Los compañeros de David le dijeron que Jehová hoy ha entregado en tus manos a tu enemigo, no dudes en matarlo. Pero el hijo de Isaí se negó a hacer daño al ungido de Jehová, porque solo de Dios es la venganza. La tercera enseñanza tiene la finalidad de mostrarnos cómo debemos controlar nuestros impulsos, aun sabiendo que tenemos la razón. Nuestros actos pueden perjudicarnos en un futuro. Así como podía perjudicar a David en su futuro reinado, nos puede perjudicar a nosotros como mensajeros del Evangelio a llevar la palabra de Dios a los demás, o puede perjudicarnos también en la entrada al futuro reino de los cielos. Por lo cual, debemos ser siempre humildes para poder aceptar la corrección y cambiar de actitud. El Señor nos guíe y nos dé sabiduría para poder comprender estas lecciones y también para poder llevarlas a la práctica. Amén.